Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día en las noticias, pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. Luego de enterarme de que el jet se había desplomado, volví a sentirme mal. Vi mis dedos y las manos con toda la calma y ya tranquilo regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné al baño, me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas, como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hacia la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me dejó despreocupadamente y se puso a leer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este cuento, así de forma resumida? Pues estamos hablando de una metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis no es otra cosa más que una transformación, ¿no? Entonces podemos identificar en este cuento tal cosa, una transformación o una metamorfosis de un personaje que está leyendo el periódico y que eventualmente se convierte en la misma cosa, ¿no? En el periódico, como que las letras del periódico lo invaden en su totalidad y se convierte en tal cosa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos a grandes rasgos el aspecto que podríamos utilizar para sintetizar la idea que se nos plantea en el textito como tal. El clímax era cuando se presenta el planteamiento del problema, ¿no? Ah, ok, justo vamos a comentar esa cuestión, Acevedo. Sí, tiene que ver con lo que ya planteas, ¿no? Vamos a plantear ahí un poquito de más información para recordar el aspecto del clímax. Entonces, uno dice, bueno, ojo, el autor se llama Guillermo Samperio, ¿no? Y dice en la primera pregunta, ¿el clímax en el texto se da cuándo? Recuerden que dijimos dentro de la estructura del texto que existe el planteamiento, el desarrollo o el nudo, también lo podemos llamar, y el desenlace o el final. Hemos dicho que dentro del nudo, dentro del desarrollo, si lo quieren ver así, se presenta justo el clímax. Y el clímax es ese momento como de mayor algidez en la acción, es decir, ese momento en el que sucede aquello que genera el mayor cambio dentro del contexto narrativo, ¿no? Como ese parteaguas, digamos. Entonces, eso es lo que vamos a identificar como el clímax de cualquier cuento o de cualquier historia, una especie de parteaguas que nos indica una acción, un momento específico en el que a partir de ese momento todo cambia, ¿no? O todo da un giro de 180 grados, o podemos ver ese rompimiento con respecto a lo que se venía planteando de forma previa en la narración, ¿no? Entonces, sí, es el punto más alto, álgido, les decía, ¿no? O sea, como el punto de mayor intensidad, digamos, ese es el clímax, ¿no? Como el punto de mayor intensidad donde sucede lo más inesperado. Un poco sería esa la cuestión, ¿vale? No, siempre está en el nudo, ¿vale? El clímax siempre está en el nudo, porque recuerden que el nudo o el desarrollo es pues donde se empiezan a plantear las problemáticas, ¿no? Si hacemos una breve recapitulación, dijimos que planteamiento es simplemente la introducción, como la presentación de los personajes, la descripción de los mismos, a lo mejor la descripción del espacio, ¿no? Se nos introduce al argumento, a la acción o a la narración de forma concreta, ¿vale? Después de eso, justo se presenta el nudo, ¿no? Que les reitero, es cuando ya se presentaron los problemas o cuando se empezaron a plantear cuáles van a ser las problemáticas desde la introducción o desde el planteamiento, en el desarrollo o en el nudo se empiezan a tejer o a enredar más las problemáticas que se hayan planteado, ¿no? Los problemas que se estén planteando, ¿vale? Entonces, esa sería siempre la cuestión del planteamiento, que en el planteamiento o en el nudo siempre vamos a encontrar, justo piensen en cómo es un nudo, ¿no? Como que todo está revuelto o es la parte donde todo como que se ajusta más, se
entrelaza, como que hay cuestiones ahí problemáticas específicamente. Y es siempre en esa parte donde nos encontramos al clímax, porque es el clímax siempre ese momento en el que sucede aquello que resulta con mayor intensidad, ¿no? Que justo el momento más tenso, como lo están planteando. Entonces, si pensamos de esa forma, tenemos las opciones de respuesta. A, la esposa del personaje toma el periódico para leerlo. Bueno, eso ya es como para la parte final y yo creo que más bien podemos identificar que es después de, ¿no? El inciso A es después del clímax. B dice, el personaje corrió hacia la puerta de entrada o C, el personaje cayó estrepitosamente. Algunos estaban planteando justo, en el inciso A se entiende que eso ya pasó el clímax, ¿no? Algunos planteaban que B, pero la mayoría de los que estaban compartiendo su respuesta se inclinaron más por el inciso C. Efectivamente, esa tendría que ser la respuesta, ese inciso C, porque si lo piensan, ¿cuándo cae estrepitosamente al piso? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando cae estrepitosamente al piso? Es cuando se convierte en periódico, ¿no? Cuando cae al piso estrepitosamente es porque se convirtió en el periódico que su esposa después entra, recoge y lee, ¿no? Específicamente, justo es el momento en el que sucede la metamorfosis o la transformación, efectivamente. Entonces, por eso tendrá que ser la respuesta este inciso C de manera concreta, porque efectivamente, como lo están planteando, cuando dice que el personaje corrió hacia la puerta de entrada, ahí todavía no sucede nada de forma concreta. Se está empezando a sentir un poco peor, se está empezando a sentir mal, pero no sucede nada cambiante, ¿no? No se da, ¿se acuerdan que les decía, ¿no? La temática o la idea principal del texto es como plantear esta metamorfosis, ¿no? Esa metamorfosis, el momento exacto de la metamorfosis sería justo ese clímax, que justo se está planteando en el inciso C, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta la vamos marcando. Déjeme, voy a recorrer un poquito esto. Bueno, de todos modos no cabe la otra, así que vamos a dejarlo hasta acá. Pero dijimos que C para la primera pregunta, ¿no? Sí, lo del inciso B todavía forma parte, no, ya en el inciso B está en el nudo, ¿no? A ver, si tuviéramos que pensar en ese aspecto, ¿cuándo dirían que inicia el nudo? ¿En qué momento creen que inicia el nudo? Vamos a regresar un poquito al texto para ver si podemos identificar esos segmentos en los que se va dando esta secuencia o este cambio en la estructura de la narración. Obviamente, al principio tenemos el planteamiento, ¿no? Ahí todo está como presentándose, simplemente cuando nos dice que su mañana está siguiendo de la misma forma en la que es todos los días, ¿no? Cuando está haciendo su rutina de ir por el periódico, de sentarse a leerlo, todo eso es lo habitual, ¿no? Todo eso es el planteamiento entonces, porque todavía no se presenta ningún aspecto que sea fuera de lo cotidiano y no se presenta todavía ningún aspecto problemático, ¿no? Entonces, justo, probablemente hasta el segundo párrafo, ¿no? Hasta esta partecita donde dice, cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. A partir de ahí podemos identificar que está terminando el planteamiento, ¿vale? Y inicia el nudo o iniciará el nudo a partir del párrafo de inmediato retorné al baño, porque como que no sé si alcanzan a notarlo, ¿no? Pero a partir de ese párrafo empezamos a sentir cierta tensión o podemos identificar al menos la tensión del personaje, ¿no? Como que se da cuenta de la mancha, exacto, la preocupación. Va al baño, se lava, se talla con zacate, con piedra aparte, ¿no? Entonces, y con blanqueador. Entonces, todos estos elementos ya empiezan a señalarnos como estos aspectos de preocupación, de tensión, de ansiedad, ¿no? Entonces, ahí se empieza a plantear justo de forma concreta el nudo de la narración, donde se empiezan a generar un poco los problemas, ¿no? Y todo ese segmento nos está planteando tal cuestión. Cuando podríamos, y bueno, ya tenemos identificado que el clímax específicamente es cuando le flaquean las piernas y cae estrepitosamente, porque entendemos que ahí se convierte en periódico en ese momento, ¿no? Después, cuando ya está convertido en periódico, como que todo otra vez empieza un poco a volver no a la normalidad, pero a la calma, ¿no? Como que esta ansiedad o preocupación que podemos percibir en la voz del narrador o del narrador mismo empieza a disminuir cuando nos dice que justo estuvo varias horas sobre el piso y que de pronto entra la esposa y tal. Eso es lo que ya podemos entender a partir de ese segmento como el desenlace o como el final o el cierre, ¿no? Entonces, justo esta sería la cuestión de manera concreta, ¿vale? Ahora, si tuviéramos que pensar en si el cuento presenta un final, que no es una pregunta del conjunto, pero podríamos jugar o pensar un poquito en ese aspecto. ¿Qué tipo de final o de desenlace diríamos que tiene? ¿Es un final abierto o es un final cerrado?
¿Se resuelve el conflicto que se plantea o no se resuelve el conflicto? O sea, recuerden que cuando es un final abierto, no sabemos con exactitud qué pasó, ¿no? Tenemos la certeza de haber entendido qué sucedió en la narración, entendemos por qué se convirtió en periódico, o sea, sabemos que se convirtió en periódico, sabemos que sucedió la metamorfosis, eso queda muy claro. Pero ¿por qué sucedió esto, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está pasando en ese contexto? ¿Cómo podemos pensar el final? ¿Consideraríamos que ese es un cierre perfecto cuando la esposa entra, levanta el periódico y se sienta también ella a leerlo? ¿O podríamos suponer que pueden suceder más cosas? ¿Vale? Justo. Entonces, en ese sentido, podemos considerar que presenta más un final abierto, ¿no? Porque no sabemos exactamente por qué se convirtió, cómo se convirtió, qué va a pasar con él, ¿no? O sea, faltan ahí algunos aspectos que nos permitan identificar que no es concreto, ¿no? O sea, es decir, el cierre de manera específica no es concreto porque aunque sí entendemos que se convirtió en periódico, no alcanzamos a entender el por qué, no tenemos como una justificación y entonces no sabemos exactamente qué está sucediendo del todo. Y si les preguntara, ¿cómo podríamos continuar la historia? Yo creo que ahí podría ser muy distinta la percepción para cada uno de ustedes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, podemos considerar que es más bien abierto el desenlace de este cuento, ¿no? Por estos aspectos que estamos señalando en este momento, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo podemos ir practicando más adelante con otros textos narrativos que nos encontremos, porque yo sé que de repente queda un poquito de duda, pero pensémoslo de esa forma. Recuerden que en los textos con final abierto, los cuentos o las narraciones con final abierto, no hay una resolución del conflicto. El conflicto es que se haya convertido, ¿no? El conflicto es que se haya metamorfoseado. Pero, ¿cuál es la solución a eso? ¿Se va a quedar así? ¿Va a regresar a la normalidad? ¿No? No tenemos estos elementos. Entonces, justo esa sería la cuestión del final abierto, para retomar un poquito. Bueno, entonces, uno, volvemos a las respuestas. Quedamos que el inciso C. Dos, el término apeñuscadas, con respecto a las letras, ¿se acuerdan? ¿A qué se refiere? ¿Eran muchas y muy pequeñas, tenían color muy oscuro o quedaban amontonadas? Esto tiene que ver más con vocabulario en el contexto de uso, nos permite pensar en el significado de una palabra en ese contexto específico y pues un poquito tener consideración de aspectos que pueden ser sinónimos y demás, ¿no? Entonces, vamos a, si quieren, a regresar un poquito al texto para que podamos observar este elemento y aquí está, ¿no? No se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas, nos dice, como una inquieta multitud de hormigas negras. Entonces, ojo, nos dice que es como una multitud de hormigas negras. Hace una comparación entre la multitud de hormigas negras y las letras pequeñísimas. Entonces, podemos entender que son muchas, ¿no? Porque es una multitud. Entonces, al ser una multitud, entendemos que son demasiadas. Y justo desde ahí podemos entender el contexto del significado. Efectivamente, como la mayoría lo está planteando, la respuesta tendría que ser se quedaban amontonadas, ¿vale? Muy bien. Tres, el personaje de la historia hizo una llamada telefónica. ¿Con qué fin? ¿Por qué hace una llamada telefónica aquí el personaje? Para protestar porque una mujer de la oficina fue descortés con él, para exigir un diagnóstico a su médico o para quejarse de que el periódico le causó daño en la piel. Hay dos llamadas, efectivamente, y eso podría resultar lo confuso, ¿no? Si no recordamos o si nos acordamos únicamente de un segmento donde se establece una llamada, podríamos llegar a confundirnos. Entonces, una de las llamadas es justo al médico, ¿no? Y la otra, porque no se refiere, perdón, vamos a volver tantito a la pregunta número dos. Por aquí preguntan, ¿por qué no es la A? Tú dime por qué crees que es la A, ¿no? O sea, ¿cuál es la consideración ahí? Porque hay que generar un poquito de argumentación al respecto, ¿no? Ok, yo te digo por qué no es la A, pero me gustaría entender por qué tú consideras que es la A. Entonces, en concreto, y lo vamos a hacer así en adelante, ¿no? Esperaría que me dijeran, ¿por qué no tal? Porque la compara con hormigas. Pero ojo, sí, hace la comparación con hormigas, pero recuerden que, ojo, volvemos un poquito otra vez al segmento este, ¿no? Tenemos, no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas. Si tú dices que a qué se refiere a peñuscadas, estás repitiendo las palabras que ya se están utilizando en el texto. ¿Te das cuenta, Ortiz? Entonces,
no estás realmente refiriendo a un significado, sino que estás simplemente retomando palabras que ya se están diciendo en el textito de forma específica. O sea, ya el texto nos dice que son pequeñísimas y apeñuscadas debe tener un significado diferente porque si no, no lo volvería a decir, ¿no? No lo repetiría nuevamente. Entonces, ahí tendríamos esta cuestión, ¿vale? Entonces, desde ahí podríamos identificar este aspecto. Bien. Eh, Volvemos ahora sí a la número 3 y lo que decíamos, ¿no? Está una llamada al doctor y una llamada al periódico para reclamar justo y le contesta la mujer, ¿no? Entonces yo creo que la que podemos eliminar de forma inmediata es el inciso A, protestar porque una mujer de la oficina fue descortés con él. Eso no lo hace, ¿no? Hace dos llamadas, dijimos. Entonces B, exigir un diagnóstico a su médico o C, quejarse de que el periódico le causó daño en la piel. Efectivamente, la C tendrá que ser la respuesta. ¿Por qué no podríamos considerar el inciso B si también le habló por teléfono a su médico? O sea, ¿cuál es la razón por la que eliminaríamos ahí? Exacto, porque no hay una exigencia de diagnóstico, ¿no? Justo como ya lo están comentando por aquí. El problema con el inciso B es exigir un diagnóstico, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que está sucediendo y por la que no podríamos elegir esa como respuesta, porque finalmente solo le habla al doctor para decirle que tiene esta mancha, ¿no? Y el doctor, aquí está, ¿no? Ahora, más preocupado que molesto, llama al doctor y me recomendó que lo mejor era tomar unas vacaciones. O sea, no le está pidiendo un diagnóstico, probablemente ni siquiera le dio un diagnóstico porque nada más lo mandó de vacaciones o a descansar, ¿no? O a dormir. Entonces, esa es la razón por la que no podríamos elegir el inciso B, aunque se hace una llamada al doctor, porque las palabras que se usan de forma concreta no corresponden a lo que el texto nos quiere expresar, ¿no? Entonces, C tendrá que ser la respuesta de forma muy clara. Entonces, uno, 2 y 3, inciso C para todas. Voy a borrar esto. Efectivamente, Chavarrita, ¿no? Y vamos con las dos últimas de este textito. El personaje sintió un gran alivio. ¿En qué momento? ¿Cuándo siente alivio? Cuando escucha que su mujer abre la puerta, al regresar al sillón o al llamar a su médico. Ahí lo podemos identificar de forma bien literal prácticamente en el textito. Como ya todos lo están indicando, A tendrá que ser la respuesta, ¿no? Podemos regresar rápidamente al texto. Recuerden que eso es lo que tienen que hacer siempre. Ya no se los había comentado, pero se los recuerdo ahora. Eh, Recuerden que toda respuesta que podamos elegir para cualquier pregunta de comprensión, debemos poder justificar esa respuesta dentro del texto, ya sea porque estamos haciendo una inferencia dentro de un segmento del texto o porque de forma parafraseada estamos retomando cierta información que el texto nos plantea de manera muy explícita, ¿no? O a veces será de forma literal, ¿no? Que de forma literal, ni siquiera con parafrasear, sino literalmente podemos identificar la respuesta en el texto mismo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entró mi esposa, me levantó del suelo, no, perdón, más atrás. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación, ¿no? Entonces, si considera que su esposa es su salvación, pues la salvación, evidentemente, podemos relacionar lo que consiste en sentir alivio, ¿no? Entonces, claro, A será la respuesta de forma muy obvia. Entonces, un poco está relaborada la idea, pero se conserva el mismo sentido, ¿no? Y cinco, con el texto, ¿qué intenta el autor? ¿Qué está intentando el autor? Denunciar los efectos nocivos del papel periódico, narrar la despersonalización de un individuo obsesionado con las noticias o describir los síntomas de de la intoxicación, perdón, por tinta. Recuerden, ¿no? ¿Qué texto puede hacer una denuncia? ¿Qué tipo de discurso tendría que haber en el texto para que pudiéramos plantear una denuncia? Argumentativo, efectivamente. O sea, opinión, claro. Es el tipo de discurso, una opinión o un texto argumentativo, un discurso argumentativo. Claramente establecimos desde el principio que este es un discurso narrativo, ¿no? Dijimos que es un texto narrativo. Obviamente, si el texto es narrativo, su objetivo o el propósito, la intención, tiene que ver con ese discurso predominante, efectivamente, el narrar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que ya les había dicho, ¿no? Cuando tengan que pensar en el propósito, en la intención, en el objetivo, ya sea del autor o del texto, siempre piensen en cuál es el discurso predominante o qué tipo de texto estoy leyendo. Como dicen por ahí, si fuera un artículo de opinión, podría considerar que es una denuncia, probablemente. Obviamente, el discurso tendría que ser argumentativo. Si el discurso fuera mayormente descriptivo, entonces podría considerar el inciso C.
¿vale? O claro, un texto expositivo también podría funcionar en ese sentido, ¿vale? Porque aparte nos habla de los síntomas de la intoxicación por tinta, como si fuera a lo mejor un folleto o un boletín médico o algo similar, ¿no? Entonces, claro, lo relacionaríamos con un discurso más expositivo descriptivo. Bien, entonces quedamos que la 5 tendrá que ser B. Y más allá del narrar, pues obviamente lo que sucede o lo que se dice después, em, tiene toda la relación con lo que se está planteando en la narración, ¿no? La despersonalización de un individuo obsesionado con las noticias. Y entendemos desde el principio que está obsesionado. Si lo piensan, recuerde que nos dice que todos los días de forma prácticamente religiosa hace tal cosa, ¿no? Sentarse en su sillón favorito, prender su cigarro y leer el periódico, ¿no? Entonces, estamos hablando de este aspecto, perdón, de la despersonalización, ¿vale? Bien, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a cualquiera de las preguntas o el texto en general? Lo sentí similar al de un afeitado finísimo. Claro, también hay una metamorfosis, ¿no? También se plantea la idea de una metamorfosis. Puede establecerse una relación en ese sentido, efectivamente. Sí, dijimos que 3 es C, correcto. Vale, entonces terminamos con este archivo. Ahora sí, vamos a empezar a revisar los textos del archivo que ya les compartí hoy y que les digo que se llama Ejercicio de Comprensión 4, ¿vale? 1, 2 y 3 es inciso C, la respuesta. 4A, 5B. Borro esto. Aquí sacas todas bien y en los exámenes sacas 4 mal. Bueno, es que ya hemos hablado de esos efectos del contexto del examen. Yo creo que mucho tiene que ver para varios de ustedes, mucho tiene que ver con eso que ya les decía la otra vez. Muchos en el contexto de examen se ponen muy nerviosos, se sienten inseguros, en el contexto de examen olvidan todas las sugerencias que les hacemos, no sé, algo sucede en sus cabezas, en sus cerebros, en su psique, como quieran llamarle, que sí, ya pueden iniciar con el siguiente texto, ¿eh? Que de pronto los confunde, los aturde y entonces ahí empiezan a generarse los problemas. Entonces nada más es cuestión de que se relajen un poquito más. En el contexto del examen, relájense un poco más, ¿vale? Y ya van a ver que sus resultados se van modificando. O como les digo, inicien con la parte de comprensión siempre. Inicien con la parte de comprensión para que una vez que hayan terminado con eso puedan medir mejor su tiempo y entonces ya saben, me llevé 1 hora en comprensión, tengo 3 horas para terminar el resto del examen y sobre eso van trabajando. Entonces, el primer texto que vamos a revisar del archivo de hoy se llama Si tú me olvidas, es un texto poético. Ya se los estoy compartiendo también aquí en la pantalla, pero finalmente todos los tienen en los grupos de Classroom, ¿vale? Entonces ahí tenemos, Si tú me olvidas, el autor Pablo Neruda. Entonces tenemos 6 preguntitas para ese texto. Igual, bueno, como es poético, vamos a pensar que se puede complicar un poquito más. Se toman unos máximo 15, ¿vale? Ya todos tienen ubicado el texto, ¿verdad? O más bien el archivo, porque aquí están todos los textos en este archivo que vamos a revisar hoy. Ok.
Les decía que los que van terminando por aquí, ya como tres, cuatro personas me dijeron que ya terminaron, pueden ir avanzando con los demás textos, obviamente, ¿no? Irlos leyendo y considerando las respuestas a los siguientes. O pueden llevarlo un poco más tranquilo también. Bien, vamos a destinar 2 minutos más para los que hagan falta y ya empezamos a comentar, ¿eh? La 5 está difícil, la verdad es que no me acuerdo de cuál es la 5. A ver. Ah, bueno, eso tiene que ver la 5 específicamente con uno de los temas que abordamos en el contexto de literatura, del género lírico poético, ¿no? Recuerden que estos elementos que tienen que ver con ese contexto. Entonces, básicamente, lo que tienen que hacer en esa número 5 es identificar por la descripción o por el planteamiento de información que tenemos en cada opción, cuál es la figura a la que se está refiriendo, ¿no? Porque nos habla de qué expresa el verso señalado con el número 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de esos elementos hace referencia a una figura retórica en particular. Entonces, si ustedes pueden identificar qué figura retórica está presente en ese verso, entonces será sencillo identificar también la respuesta para esta pregunta, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a comentar el textito y vamos a hacer esta dinámica que ya hemos hecho en otras ocasiones durante los seminarios con respecto a los textos poéticos. Es decir, me interesa más allá de una... em, interpretación del texto poético, más allá de interpretar algo. Recuerden que lo primordial, diríamos, para las preguntas de este tipo de textitos es que podamos identificar
de forma puntual ciertos segmentos informativos. Recuerden que muchas de las preguntas para los textos poéticos es que podemos encontrar la respuesta de forma bastante literal en el texto mismo. A veces nada más se trata de identificar exactamente la palabra, ¿no? Pero claro, dentro de tantas palabras, que luego muchas de ellas son poco comunes o que se están planteando en un contexto justo poético donde el lenguaje tiene un uso distinto al habitual o es un lenguaje más metafórico, pues por alguna razón les cuesta un poquito más de trabajo ese tipo de cuestiones de identificar conceptos específicos dentro de todo lo que se plantea en el textito. Pero bueno, ese es uno de los primeros aspectos. Lo otro es también tratar de traerlo hacia lo literal, ¿no? Que el texto poético lo podamos entender con palabras más comunes, en un contexto más cotidiano. Entonces vamos a tratar de traer esto metafórico o esto literal o poético, literario, perdón, o poético, hacia lo cotidiano, ¿no? Hacia lo que sea más cercano para nosotros y así lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, claro que hay segmentos que son perfectamente literales y no hay aspectos tanto metafóricos, así que no hay mucho problema tampoco. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia islas tuyas que me aguardan. Yo creo que esta estrofa es sencilla, ¿no? La segunda, la primera obviamente es como una especie de introducción, ¿no? La primera estrofa podemos ver que nos introduce al texto poético a la intención específica, tanto que nos prescribe en mayúsculas quiero, ¿no? Esto es lo que quiero. Quiero que sepas esto que te voy a decir a continuación, ¿no? Entonces nos introduce como con fuerza a lo que se dice posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que quiere que sepa? Ojo, ¿no? Nos habla de que mira la luna de cristal, mira la rama roja del lento otoño en mi ventana. Si toca la ceniza del fuego, la impalpable ceniza, perdón, del fuego o el cuerpo arrugado de la leña, todos esos aspectos, todos los elementos lo llevan a ella, ¿no? O a él. Depende de quién sea la voz poética. Entonces, claro, efectivamente, lo que podemos entender en esta estrofa es que siempre está pensando en ella, que todo lo que pueda ver lo hace pensar en el objeto lírico, ¿no? De manera concreta. La luna, las ramas de los árboles, el fuego, la ceniza, incluso la leña, nos dice, ¿no? Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, o sea, todo lo existente, fueran barcos que navegan hacia islas tuyas que me aguardan, ¿no? O sea, como si todo lo existente lo guiara o lo llevara hacia esa persona de manera concreta o hacia ese objeto lírico, ¿no? Entonces yo creo que esta primera estrofa es muy, o segunda estrofa más bien, es muy clara, es muy transparente con respecto a lo que dice, ¿vale? Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco, ¿no? Justo. Entonces, que también muy claro, si tú me dejas de querer, yo te dejo de querer, ¿no? Es lo que nos está planteando aquí de forma muy evidente. O sea, entendemos que si tú me quieres, yo te quiero. Si tú ya no me quieres, pues yo también voy a hacer lo posible para dejar de quererte, ¿no? O también voy a dejar de quererte. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado, ¿no? Seguimos con la misma idea que se establece en la tercera estrofa. Si se dan cuenta, las ideas que establecen esta estrofa de ahora bien y la de si de pronto eh, tienen la misma concepción, la misma idea, pero expresadas de forma distintas, que justo como mencionó una de sus compañeras, como me trates, te trato, ¿no? Efectivamente, estas dos estrofas nos plantean este aspecto. Si tú me has olvidado, mejor ya no me busques, porque yo también te voy a olvidar, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra vez el aspecto. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Entonces, ¿qué pasa en este elemento de manera, o en esta estrofa de manera específica, ¿no? Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida. O sea, si consideras que mi vida, mi contexto, lo que está sucediendo en este momento que estoy viviendo, si lo consideras largo, si lo consideras loco, o sea, si consideras que lo que sucede en mi vida no es adecuado para ti, o si no te gusta, básicamente es lo que le está diciendo, y por esa razón te decides a dejarme a la orilla, ¿no? A la orilla del corazón en que tengo raíces. ¿A qué se referirá? Y que justo es lo que hace referencia una de las preguntas. ¿Cómo entendemos esta estrofa? O no esta estrofa, más bien estos versos.
Si te parece loca mi vida, si te parece problemática mi vida o mi contexto de vida en este momento, y tú te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, ¿a qué se referirá esta última parte? Y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces. Ojo, no nos habla de la orilla. La orilla pues sería como este aspecto de lo colindante, ¿no? O sea, ya no está en el centro, ya no está en el origen, ¿no? Entonces nos dice por ahí, claro, como olvidado, como cierto distanciamiento, nos habla de distanciamiento, nos habla de olvido, efectivamente, ¿no? Entonces, si te decides olvidarme, por eso dice que lo va a sacar, si lo saca del corazón en que él tiene raíces, ¿por qué dirá que en su corazón, perdón, tiene raíces? ¿Qué podemos entender por las raíces? ¿Qué podrían representar? Pues esta conexión, esta unión, ¿no? Que justo no es superficial, ¿no? No es una conexión para él, para la voz poética, no es una conexión, no es una unión superficial, es una unión profunda, es un afecto entonces profundo, es un sentimiento importante para la voz poética, ¿no? Específicamente. Entonces, es fuerte para esta voz poética, el sentimiento, lo que nos une es algo fuerte, definitivamente, ¿vale? Piensa que en ese día en el que tú me olvides, ¿no? En el que me pongas a la orilla, eh, eh, a esa hora levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Entonces, yo haré lo mismo, ¿no? Volvemos con el concepto que se nos está planteando tanto en en las dos estrofas previas, ¿no? Nos dice, si tú me dejas a la orilla, si tú me olvidas, voy a hacer exactamente lo mismo. Ojo, ¿eh? A pesar de la fortaleza del afecto, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo nos habla de un afecto muy grande o podemos entender que se trata de un afecto muy grande, pero aún así él está también dispuesto a, pues finalmente lo que le ofrezcan, él también dar lo mismo, ¿no? O lo que le den, dar lo mismo de manera concreta, ¿vale? Pero si cada día, cada hora sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, o sea, en cambio, si lo que sientes es más bien todo lo opuesto, todo lo contrario, que estamos destinados el uno para el otro y que sientes dulzura por mí, dulzura que no puedes controlar, ¿no? Si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, ¿qué será esa flor que sube a sus labios a buscarlo? ¿Qué creen que sea esa flor que sube a los labios? La raíz del corazón. Ok, pero ¿qué podría representar? ¿Qué podría representar la flor que sube a los labios a buscar a la voz poética? Pues probablemente palabras de afecto, ¿no? O sea, si tú cada día me dices o alimentas este afecto o este amor con palabras, ¿no? Porque entendemos que finalmente la flor a tus labios tiene que ver tendrá que ver forzosamente con la enunciación de algo, ¿no? Tendremos que entender ese aspecto. Han visto estos elementos que pertenecen a la época prehispánica, donde hay elementos hablando y justo las formas que salen de la boca cuando se está representando el habla tienden a tener forma como de onditas y de un tanto como si fueran flores o adornitos y este tipo de aspectos. No sé si alcanzan a visualizar un aspecto similar a eso, ¿no? A eso que está planteando acá. Entonces, entendemos una cuestión similar, una flor a tus labios a buscarme. Si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, o sea, si todos los días sientes esta necesidad de expresar tu afecto, de expresar lo que sientes, de expresar, ¿no? O sea, como verbalizarlo de manera concreta. Ay, amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite. O sea, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Eso que tú me des, yo lo voy a sentir también, nos está diciendo, porque se repite ese fuego. En mí nada se apaga ni se olvida. O sea, si tú haces eso, en mí no se va a apagar nada, ni lo voy a olvidar, ¿no? Vas a estar más bien alimentando eso en mí, ¿vale? Eh, Mi amor se nutre de tu amor. Entonces hablamos de esta cuestión del alimentar eso en mí, ¿no? Amada, y mientras vivas estará en tus brazos sin salir de los míos. ¿Qué cosa estará en sus brazos? Mientras vivas estará en tus brazos sin salir de los míos. El amor, ¿no? Efectivamente, ese amor del que le está hablando, justo. Entonces, siempre traten de seguir la secuencia o siempre traten de seguir em, el encadenamiento de las ideas o de los conceptos, ¿no? Si antes estamos hablando de ese amor específico, donde nos dice, mi amor se nutre de tu amor y mientras viva estará
¿De qué estamos hablando? Pues del amor, ¿no? Mientras tú vivas, mi amor estará en tus brazos, o sea, vas a tener como este amor sosteniéndote, este amor que te voy a entregar, ¿no? Sin salir de los míos, ¿vale? Pero ¿por qué dirá sin salir de los míos? Si su amor no sale de sus brazos, pero está en sus brazos para dársele, ¿qué sería ese aspecto? Nos habla como de dos tipos de amor, ¿no? ¿Cómo qué tipos de amor podríamos identificar? O sea, el amor por el otro, pero también está qué amor, si no sale de sus propios brazos. Ese amor que él siente tampoco se despega de él, ¿no? Claro, ¿no? Como un tanto podemos entender ese aspecto del amor propio, ¿no? O sea, porque finalmente le está diciendo que mientras ella esté viva, le va a dar todo el amor que tenga por ella, pero ese amor tampoco se va a ir de él, ¿no? O sea, tampoco se va a dejar de querer a sí mismo. Y por eso finalmente desde antes le está diciendo, ¿no? Lo que tú hagas por mí, yo voy a hacer por ti. Y justo eso es lo que tiene que ver con la cuestión de el amor un tanto propio, ¿no? Podríamos decir. Es decir, si no me dan nada de afecto o de aprecio, pues justo no tendría por qué expresar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, espero que para muchos de ustedes deje un mensaje positivo y no anden detrás de personas que no sienten lo mismo o que no hacen lo mismo por ustedes. Bueno, entonces ahí tendríamos el texto poético. Queda claro, ¿verdad? Mayormente. Como pueden ver, es un texto poético no tan complejo, creo, ¿no? Es decir, es bastante transparente, es bastante sencillo. Obviamente hay que estar atentos, hay que leerlo bien para que podamos identificar los elementos que se están comentando ahorita. Y recuerden lo que ya hemos dicho. A lo mejor cuando lo leo por primera vez, puedo hacer un montón de suposiciones, probablemente tras una primera lectura. Perdón, y sin haber visto las preguntas todavía, a lo mejor su cabecita estaba volando, ¿no? En el sentido en el que estaba imaginando muchas cosas. Pero ¿cuántos de ustedes, espero que haya sido así, al empezar a leer las preguntas, pudieron ir concretando más su interpretación? Al empezar a leer las preguntas y las opciones de respuesta ya se fueron dando cuenta, ah, tiene que ver con esta temática, tiene que ver con esos aspectos, coincide con estos temas que me plantea, o sea, lo que se dice en el texto coincide con algunos aspectos que se me plantean en las opciones de respuesta para las distintas preguntas. Entonces, hagan ese ejercicio, hagan esa dinámica de tratar de identificar que exista lógica, ¿no? Y que puedan identificar evidentemente cuál es el punto máximo de interpretación, digamos, o hasta dónde los puede dejar la interpretación del textito poético de acuerdo a esa información que están recibiendo desde las opciones de respuesta mismas, ¿vale? Entonces, la número uno dice, la palabra esto, que está desde el principio, desde la segunda estrofa básicamente, ¿se refiere a qué? ¿A su relación amorosa? ¿A que todo lo lleva a ella o al sentimiento expresado? ¿Vale? Entonces, vamos a ver esta consideración. Vamos a leer ese fragmentito otra vez. ¿Tú sabes cómo es esto? ¿Qué es esto de lo que habla? Te miro en todos lados, básicamente, ¿no? Ojo, habrá que ver. eh, Por ahí, algunos están considerando que podría ser, mayormente se están dividiendo entre el inciso A y el inciso C, de acuerdo, ¿no? O sea, definitivamente a que todo lo lleva a ella, más bien es un fragmento muy específico o es un verso muy específico dentro del conjunto, ¿no? Dentro del conjunto este que se nos está planteando como informativo en esa primera estrofa. Pero ahora, ¿sabemos que existe una relación amorosa entre ellos? O sea, ustedes no pueden sentir afecto o amor por alguien con quien no necesariamente tengan, o sea, mi pregunta es, ¿dónde en el texto podemos identificar esa relación amorosa a la que hace referencia en ese inciso? ¿No es más evidente la cuestión de una emoción que a lo largo o de un sentimiento que a lo largo de todo el texto, cuál es ese sentimiento que se está expresando? ¿De qué se habla? Pues del amor, ¿no? Aquí yo creo que sí es muy obvio, es muy evidente que estamos hablando del amor. El tema aquí tiene que ver, entre otras cosas, con el amor. Recuerden que incluso dijimos, hay dos, se refieren hasta el final como dos formas de amor, ¿no? Como el amor por el otro y el amor hacia uno mismo, ¿no? Como el no dejarse o no, el no abandonarse de manera concreta. Entonces, son aspectos que deben considerar, ¿no?
O sea, ¿dónde podemos entonces identificar que lo que se está describiendo ahí es una relación? Finalmente, lo que es recurrente a lo largo de todo el textito, lo que es repetitivo, es ese sentimiento o es ese afecto del que se está hablando y que podemos notar claramente que tiene que ver con el amor, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta tendrá que ser más bien ese inciso C, al sentimiento expresado. ¿Tú sabes cómo es esto? ¿Tú sabes cómo es esto que yo siento por ti, ¿no? Si tú lo sientes, yo lo siento también. Básicamente es lo que le está diciendo, ¿vale? Es que creo que más que le quiere, creo que, es que creo más que le quiere decir, tú sabes cómo es esto refiriéndose a tú sabes que así es el amor. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, tú sabes cómo es esto, o sea, cómo es el amor, ¿no? Como ya lo menciona su compañero Chavarrieta, efectivamente. Entonces, ojo, atentos a esos aspectos, ¿no? Siempre tienen que poder justificar, como decíamos, sus respuestas, por lo menos a través de una inferencia o a través de una deducción en el textito mismo. Bien, entonces ahí vamos planteando tal cuestión. Voy a mover esto un poquito más para que nos aparezcan las primeras 5 preguntas completas y vamos señalando entonces. Está bien, Serrano. Bien, entonces la número 2, ¿qué dice ahí? La palabra impalpable, ¿a qué se refiere? Vamos a ver en el contexto, de forma específica, de qué estamos hablando cuando referimos a lo impalpable, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene que ver con la ceniza, cuando se está refiriendo a la ceniza, ¿no? Entonces dice, si toco junto al fuego la impalpable ceniza, ¿vale? Entonces, nos refiere a la impalpable ceniza. ¿Qué sería esa cuestión? Se refiere a que la ceniza no se puede tocar, el carácter delicado de la ceniza o lo fugaz de la existencia. ¿Qué consideraríamos con respecto a esta? Impalpable, claro, que no se puede palpar, ¿no? Entendamos que el significado básico de la palabra impalpable tiene que ver con aquello que no puede ser tocado. Si algo es impalpable es porque no se puede tocar, ¿no? Pero, atentos, se refiere a, o sea, ¿nos están preguntando el significado literal o nos están preguntando el sentido metafórico al plantearnos la referencia de lo que se quiere expresar? Además, consideremos que, bueno, de pronto es un texto poético, ¿no? Y al ser un texto poético, pues ahí ya tenemos algunas cuestiones específicas que podríamos tener en consideración, ¿vale? Entonces, pero vamos a ver el contexto, o sea, vamos a ver en el textito mismo si estamos hablando del contexto metafórico o del contexto literal, ¿no? De lo que se nos está planteando, ¿vale? Porque si lo notan, es decir, perdón, vuelvo un poco. En el inciso B dice el carácter delicado de la ceniza, pues eso tiene que ver más con una percepción un tanto más metafórica, ¿no? Porque si pensamos en el significado literal de impalpable, definitivamente consideraríamos el inciso A. Y luego el inciso C, lo fugaz de la existencia, pues ya como que se aleja también demasiado, incluso del aspecto metafórico, ¿no? No sé si alcancen a identificar ustedes que la idea de lo fugaz de la existencia ya tiene muy poco que ver realmente con lo que el texto poético nos está planteando de manera específica. Entonces, desde ahí ya podríamos, al menos sería la primera opción de respuesta que eliminaríamos exacto, sería como demasiada interpretación, ¿no? Entonces, o es el inciso A o es el inciso B en un principio, pero vamos a ver qué carácter le debemos dar a esta palabra impalpable. Vamos a ver si se usa en un sentido metafórico, y eso lo podemos percibir desde el que leemos el fragmento o la estrofa, ¿no? Nos dice por ahí, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña. Entonces, ojo, literalmente nos está diciendo que tocar estos elementos lo hacen pensar en el objeto lírico o son aspectos metafóricos para referir a algo más. ¿Qué consideraríamos en un principio con respecto a ello? Hablamos literalmente de mirar la luna, de ver las ramas del otoño, de tocar la ceniza, de tocar el cuerpo arrugado de la leña, de forma literal, ¿no? Todos estos elementos, o sea, no es como que tengan un significado extra o no es como que tengan un significado metafórico, sino que
Justo, hace una especie de comparación y se refiere a lo real, ¿no? A lo real de ver la luna, a realmente tocar la ceniza. Entonces, que a lo mejor ahí lo que podríamos pensar es muy fina. Claro, efectivamente, la ceniza es fina, ¿no? Em, en el aspecto, no sé, a lo mejor tenga que ver con algunas características de la mujer, ¿no? O del objeto lírico. La idea de la impalpable ceniza y el arrugado cuerpo de la leña. Podría llegar a suceder que exista una relación o un aspecto comparativo con estos elementos, pero por la forma en la que lo expresa en la estrofa, sí podemos entender de forma muy evidente o muy clara que sí se está refiriendo a ese aspecto, ¿no? Al aspecto como tal de referir a los elementos reales. Observar y tocar esos elementos reales, todo su entorno, la hace pensar en ella. Eso es finalmente lo que nos quiere expresar esa estrofa, ¿no? Entonces, efectivamente, tendríamos que orientarnos más hacia el significado literal y por lo tanto, el inciso A tendrá que ser la respuesta. Se refiere a que la ceniza no se puede tocar, no se puede palpar, ¿no? Entonces, ojo, pensemos en la idea de tocar como si fuera algo con volumen, un cuerpo con masa, ¿no? O un cuerpo con volumen específicamente, ¿no? Si lo pensamos de esa forma, entendemos que evidentemente no se puede tocar, porque algunos dirán, pero puedo poner mi dedo sobre la ceniza, claro, pero no lo podemos agarrar, ¿no? No lo podemos, la idea de palpar es como esto, ¿no? Como tocarlo de esta forma específicamente, ¿bien? Claro, como sentirlo efectivamente. Y como dice uno de sus compañeros, pues el polvo es como polvo, finalmente no se puede sentir, ¿no? No lo podemos asir o tocar de manera concreta. Bien, vamos con la tercera. La palabra barcos, ¿a qué se refiere en el contexto? Vamos a ver ese fragmentito que es en esa misma estrofa, ¿no? Todo me lleva a ti. Recuerden lo que ya les he comentado, chicos, chicas. Procuren siempre leer tanto lo que tenemos antes como lo que tenemos después del segmento que me están solicitando. Esto es importante porque de pronto cuando nada más leemos la palabrita por sí sola o el verso o esa oración donde está la palabrita, a veces puede no ser suficiente y a lo mejor necesitamos un poquito más de contexto tanto en el antes como en el después, ¿no? Entonces dice, todo me lleva a ti como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia islas tuyas que me aguardan, ¿no? Entonces, es lo que nos está planteando por acá. ¿Qué consideraríamos entonces? ¿A qué se refiere? Pues claro, ¿no? Efectivamente, el inciso C, como ya lo están comentando, porque como dice uno de sus compañeros, los aromas y los metales son esos barcos, ¿no? Entonces digamos que el inciso C es como lo más amplio, lo más generalizante, porque nos está diciendo el texto, no nada más los aromas, no nada más los metales, sino todo lo existente, nos dice, ¿vale? Efectivamente, nos dice ahí todo lo que existe me lleva a ti, ¿no? Efectivamente. Entonces, efectivamente, la respuesta tendrá que ser C, perdón, porque entendemos que es como un aspecto un tanto más incluyente, ¿no? Con respecto a lo que se está planteando. Justo, engloba todo. Cuatro. ¿Qué se puede concluir del segmento subrayado? Que, si no me equivoco, ajá, ven acá. Lo que decíamos, ¿no? Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra, ¿vale? Déjeme acomodo acá. Estábamos en C, A, C. Ok, ¿qué podemos concluir de ese segmento? A la más mínima duda, ¿se haría otra pareja? Si por sus problemas decide irse, buscaría otro querer, o el autor no se considera, perdón, alguien paciente. Bueno, ya lo están comentando ustedes. Efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso A, ¿no? Efectivamente. Perdón, el inciso B, es que estaba leyendo el que uno de sus compañeros escribió inciso A. Porque, ojo, aunque el inciso A tiene que ver, pero no nos plantea el por qué, ¿no? Si se dan cuenta, A y B son muy similares, pero la diferencia es que el inciso B nos dice por qué, ¿no? ¿Por qué buscaría otro querer o por qué buscaría otra pareja? Porque sí dice eso, en la parte final nos dice, levantaría los brazos y sacaría mis raíces de tu corazón, algo así nos dice, ¿no? Pero ¿por qué razón? Porque si tú consideras que
mi vida es demasiado para ti, ¿no? Si lo que está sucediendo conmigo en este momento es demasiado para ti y esto sucede, entonces yo también me voy a ir. Y tú me haces a una orilla por esa misma razón, entonces me voy, ¿no? Yo busco otra persona a la cual querer. Entonces, B tendrá que ser la respuesta, porque les reitero, A guarda relación, pero por lo menos B nos dice que si por sus problemas entendamos que el viento loco, pues justo la locura tiene que ver o lo podemos relacionar en este contexto específico con cuestiones problemáticas, ¿no? Justo, efectivamente, como ya lo comenta su compañero García, entonces, claro, B tendrá que ser la respuesta. Bien, entonces, claro, sería una consecuencia, ¿no? Justo es una consecuencia. El buscar otro querer o buscar otra pareja es consecuencia de alejarse de él porque tiene cuestiones problemáticas sucediendo en su vida en este momento, ¿no? 5. El verso señalado con el número 1 que expresa este que está en esa misma estrofa y que nos dice, del corazón en que tengo raíces, ¿no? Ese es el verso específicamente señalado, del corazón en que tengo raíces, pero recuerden considerar también los versos previos y posteriores para entender un poquito mejor de qué se está hablando, ¿no? O a qué se está refiriendo en este sentido. Entonces, es una referencia a la resolución de la pareja de excluir a la voz poética de su vida, que el amor que siente es tan grande que le han crecido raíces o que el sentimiento expresado tiene vida propia. ¿Se acuerdan que les decía, no? Traten de pensar en cuál es la figura literaria o cuál es la figura retórica que se está expresando en ese verso. ¿A qué haría referencia el inciso C, por ejemplo? ¿A qué figura cuando dice el sentimiento expresado tiene vida propia? ¿Qué figura sería esa? Si hablo de que un sentimiento tiene vida, es una personificación, ¿no? Efectivamente, es una prosopopeya. ¿Podríamos pensar en ese contexto que se habla de una personificación o prosopopeya? Eso sería lo que habría que cuestionarse. P dice que el amor que siente es tan grande que le han crecido raíces. ¿A qué figura haría referencia este aspecto? Claro, justo, sería una hipérbole, ¿no? Nos habla de la exageración, nos habla entonces de esta exageración de, pues tan grande que le han crecido raíces. Y bueno, simplemente se hace la comparación ahí o la referencia con respecto a las raíces. Y el inciso A, una referencia a la resolución de la pareja de excluir a la voz poética de su vida. Ojo, hay que entender con claridad esta opción de respuesta. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es una resolución, por cierto? ¿Qué sería sinónimo de resolución? Conclusión, claro, efectivamente. Y al hablar de una conclusión, hablamos también de una decisión, ¿no? Entonces, resolución, conclusión, decisión funcionan como sinónimos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que el número 1 expresa una referencia a la decisión de la pareja, o sea, de a quien se le está hablando, ¿no? De excluir a la voz poética de su vida, o sea, de ponerlo a la orilla, ¿no? De sacarlo de su vida. Veo que la cámara se está trabando demasiado. Espero que el audio no se esté trabando. Sí me alcanzan a escuchar bien, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Digo, mientras el audio esté funcionando bien, todo está perfecto. Entonces, ya les digo, ¿no? Esa sería un poquito la cuestión que estamos planteando. Entonces, es una referencia a la decisión de la pareja, o sea, del objeto lírico, la decisión del objeto lírico de sacar de su vida al autor, ¿no? O de sacar de su vida a la voz poética, que si se dan cuenta, es lo que nos está describiendo en ese segmento, ¿no? Con palabras un poquito diferentes, claro, pero finalmente es lo que nos está describiendo. No sé si alcanzan a identificarlo y lo estábamos comentando ahorita que hacíamos la lectura, ¿no? Y te decides a dejarme a la orilla, que decíamos que eso es lo que tiene que ver con este elemento o este aspecto de sacarlo, de excluirlo, del corazón en que tengo raíces. O sea, si decides sacarme de tu vida, de tu amor, ¿no? Entonces ahí tendríamos ese aspecto. Se puso la pantalla negra, rayos. Bueno, a ver, voy a desactivar la cámara por si acaso sirve de algo y nos quedamos nada más con el audio, ¿vale?
¿Ya? Ah, justo. Entonces, sí era la cuestión de la cámara, como que estaba jalando este, muchos megas, yo creo. Bueno, entonces, por aquí, ¿qué planteaban en una de sus preguntas? ¿El uno solo es el enunciado del corazón en que tengo raíces o desde el inicio de esa estrofa? No, entendamos que el número uno solo es ese verso, porque literalmente la pregunta nos dice eso, ¿no? Con respecto al verso. El verso señalado con el número uno, ¿vale? Pero recuerden lo que ya les dije hace un momento y lo que ya les he repetido en otras ocasiones. Piensen en no nada más ese verso, o sea, sí, el sentido o la interpretación se tiene que enfocar a ese verso. Pero a ver, si ustedes leen ese verso por sí solo, ¿alcanzan a entender algo realmente? Si ustedes nada más leen del corazón en que tengo raíces. Pero ¿eso qué? ¿No? O sea, ¿qué significa eso del corazón en que tengo raíces? Necesito como un poco de más información para entender de qué puede referirse en ese verso. Entonces, aunque el verso está señalado únicamente con el número uno, o solo ese verso está señalado con el número uno, sí habríamos que considerar no entenderlo desde el inicio, pero sí por lo menos entender qué se expresa en esos versos próximos, ¿no? Tanto un poquito antes como un poquito después para que sea un poquito más certero o concreto. Entonces, ese tendría que ser el proceso un tanto cuando tengan que hacer este tipo de interpretaciones, ¿no? Procuren hacer este tipo de dinámicas donde no nada más se enfocan a ese verso, sino también lean un poquito antes, un poquito después, y eso les da un mayor contexto y pueden entender de mejor manera y elegir de forma adecuada, ¿vale? Falta el complemento directo de qué o indirecto de quién. En qué parte o a qué te refieres exactamente, Serranos? Serrano, perdón. ¿En el texto poético te refieres? Ah, cuando solo leemos el verso, ¿quieres decir? Si nada más leemos del corazón en que tengo raíces, como que falta, ajá, justo, ¿no? Efectivamente. Entonces, como simplemente falta más información para poder entenderlo, necesitamos retomar un poco, ¿no? Para poder entender en su totalidad lo que se intenta decir. Entonces, volvemos a al marcaje de respuestas. Entonces, se entiende entonces que a lo que se refiere en ese fragmento, justo la idea de el corazón en que tengo raíces, pues es la vida o el amor de esa otra persona. Y cuando nos dice más adelante que va a levantar los brazos y también irse, pues estamos refiriendo justo a la exclusión de la vida, ¿no? De la vida del objeto lírico. Entonces, en ese sentido, la respuesta tendrá que ser este inciso A. Entonces, estábamos entre A y B, pero ya establecimos por qué razón tendría que ser ese inciso A de forma más adecuada. Bien, entonces atentos con las respuestas aquí porque voy a quitar esto. 1C, 2A, 3C, 4B, 5A. ¿Vale? Borro esto y vamos al siguiente, bueno, la última, que nos dice, ¿cuál de los siguientes sentimientos integra mejor la lectura? Ojo, ¿eh? Digo, obviamente podemos identificar el amor. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo que el amor puede ser identificable y lo mencionamos. Mencionamos que uno de los sentimientos o una de las emociones que se está planteando es el amor, ¿no? Pero piensen un poquito más allá de ese aspecto y consideren cómo a lo largo de todo el texto poético, si se dan cuenta, nos dice, lo que tú me des, yo te doy, ¿no? Efectivamente, justo, efectivamente. Entonces, si tú te vas, yo me voy, si tú me olvidas, yo te olvido, ¿no? Entonces vean cómo casi la mayoría del texto poético se plantea de esa forma. Si tú me abrazas, yo te abrazo, si tú conservas ese amor por mí, yo voy a seguir conservando ese amor por ti, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta tendrá que ser ese inciso C porque es lo predominante. Aunque se habla efectivamente del amor, lo predominante en el texto poético tiene que ver con esta reciprocidad, con este lo que yo reciba es lo que también voy a dar, ¿vale? Entonces,
tal respuesta para esta pregunta número 6. Y ese es finalmente el mensaje, ¿no? El mensaje de forma clara de este texto poético tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? El amor tiene que ser recíproco. Y entonces por eso nos dice, ¿se acuerdan que volvíamos, se mencionaba hace un momentito con respecto a la pregunta número 1, la palabra esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser recíproco? ¿La relación o el sentimiento? Pues obviamente el sentimiento conforma la relación o forma parte de la relación en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que también es como una forma de tratar de reforzar o de identificar cómo con esa respuesta de la pregunta número 6 podemos reforzar con total certeza la respuesta a la número 1, ¿no? El aspecto del sentimiento expresado, porque finalmente es ese sentimiento el que se espera con reciprocidad. No tanto la cuestión de la relación. Si finalmente la relación se construye, en teoría, tendría que construirse alrededor del sentimiento o en torno al sentimiento, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí podemos ver esta lógica que les decía, ¿vale? Esta lógica que les decía de traten de identificar los aspectos lógicos y vean cómo de pronto las respuestas de un texto con respecto a otro, más bien las respuestas de una pregunta con respecto a otra pregunta del mismo textito, guardan cierta relación, ¿vale? Entonces, y lo van a observar ahorita en el siguiente texto que vamos a empezar a revisar ya. Sin la tatata, estaría mal si nos ponen, si nos la ponen en un examen. Pues digo, no sé en qué contexto se los pondrían, la verdad, de forma concreta. Esto tiene que ver más bien con una serie de archivos que los profesores de español de repente tratamos de recolectar y nos compartimos y demás, ¿no? Pero no creo que se los pongan nunca en algún examen de práctica ni nada parecido. Es más bien material que tenemos de pronto los profesores y que intercambiamos y demás. Entonces, si a algunos les parece conocido, es por eso, ¿no? Eso específicamente es la razón, ¿vale? Pero finalmente, recuerden, una cosa que es muy común y que ustedes deben tener certeza, a veces, pues llega a haber como alguna, no sé si lo han notado, ¿no? Puede llegar a haber como alguna especie de discordancia en alguna respuesta para alguna pregunta, o no hay una totalidad, una total certeza de la respuesta de alguna pregunta. Pero recuerden que finalmente la decisión la toman ustedes, ¿no? Finalmente su examen, son ustedes quien van a presentarlo y nuestra labor, quiero decir, como profesores dentro del curso, es, claro, proporcionarles toda la información teórica que necesiten y guiarlos de alguna forma en los ejercicios y en los contextos de comprensión, pero nuestra labor en realidad no es proporcionarles respuestas a preguntas de examen, ¿no? Más bien es ayudarlos a guiarlos en ese proceso y darles las herramientas necesarias, ¿no? Esas herramientas necesarias para la cuestión de poder responder esos textitos, ¿vale? Entonces, si no están convencidos del todo de una respuesta, cuestiónense por qué, ¿no? Y generen su argumento. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? No, hay que argumentar un poco. Hay que decir, yo creo que es más bien esta por tal razón. Y si tu argumento se considera o tú mismo o tú misma lo consideras como más adecuado, entonces esa es como tu sustento, ¿no? Tu sustento finalmente para tu respuesta. Y está bien, ese tendría que ser el proceso de pensar, porque finalmente para responder un examen tienen que pensar, ¿no? Es la argumentación, la tesis y argumentarla, recuerden. Entonces, bueno, ahí la cuestión con respecto a ello. Entonces, 6, quedamos que C, la respuesta. ¿Va? Voy a borrar esto y tenemos el siguiente textito. Ah, no, no es el texto que yo pensé que era. Pero bueno, igual, léanlo, evidentemente. Queda claro, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario sobre el poema previo? Lo difícil para mí sería un poco la interpretación de los poemas. Sí, yo sé que es complicado, pero ya les he dicho, ¿no? Finalmente la complejidad para los textos poéticos tiene que ver con que no estamos acostumbrados a ello. O sea, no estamos acostumbrados a leer ese tipo de textitos y de pronto eso genera muchas confusiones, pero conforme vayan practicando un poco más y se acerquen más a esos textos, pues será un poquito más sencillo cada vez. Entonces tenemos el de negacionismo. Yo creo que 10 minutos está bien. Son 6 preguntas, me parece.
Me hacen saber cuando vayan terminando, ¿vale? Ok, bueno, yo creo que podemos empezar a revisar este, ¿verdad? Todavía faltan ahí muchos por terminar. Coméntenme si todavía les faltan todavía algunas preguntas, pero idealmente para que podamos revisar los tres textos restantes en en esta hora que nos queda todavía. Vale, entonces el texto se llama negacionismo, ¿no? Hay que pensar, recuerden que negacionismo con qué tendrá que ver, ¿no? ¿Qué palabra está implícita en el concepto de negacionismo? Pues la negación, el no, ¿no? Entonces, en este sentido, ya nos podemos hacer algunas ideas de qué nos podríamos encontrar en el texto. Ahorita vamos a determinar qué tipo de textito es. Dice.
Desde hace muchos años fui y soy fan de Miguel Bosé. Cuando era joven me parecía un hombre muy guapo. Ahora en su madurez, perdón, insiste en ser igual de guapo y encantador. Me gustan y gustaban sus canciones y en aquellos años lejanos de CDs y aún antes, yo compraba toda su, perdón, yo compraba toda su música. Entonces, vean, desde este primer párrafo, gracias, ¿qué podríamos llegar a considerar con respecto a Miguel Bosé cuando se nos dice que le parecía guapo cuando era joven, pero en su madurez insiste en ser igual de guapo y encantador? O sea, como que se esfuerza de más, ¿no? Nos está diciendo. ¿Creen que ya desde aquí podemos estar identificando un aspecto de negacionismo, en este caso con respecto a la apariencia o con respecto a la edad? Claro, ¿no? Ese sería como el primer ejemplo. Y si se dan cuenta, al principio solo se plantean ejemplos de lo que podría ser el negacionismo, ¿no? Ya después se va volviendo un poquito más concreto, pero entonces este sería un primer aspecto. Conozco también perfectamente a Pati Navidad, una mujer muy bonita, divertida, celebridad principalmente televisiva, a quien identifiqué plenamente cuando trabajó hace ya algunos ayeres en una telenovela protagonizada con mi sobrina Angélica. Pues miren lo que es la vida. Estos dos famosos del rutilante mundo del espectáculo tienen algo en común que me resulta tremendamente desconcertante. Son negacionistas, ¿no? Y nos va a explicar por qué. Y esto lo digo en una semana muy complicada para México, cuando hace apenas unas horas llegamos en solo un día a los 200 a los 22.711 casos de contagio y 727 defunciones por COVID-19. Esta es la cifra de contagios más alta que hemos registrado en nuestro país. Qué terrible. Con estos datos seguimos ocupando el cuarto lugar a nivel mundial de los países que han tenido más fallecimientos: Estados Unidos, Brasil, India y México. La preocupación por esta situación, derivada al parecer de la velocidad de contagio alcanzada por la variante Delta, tiene de cabeza o debería de tener a todo el mundo, ¿no? El tema es que, a pesar de estos números escalofriantes, aún existen millones de hombres y mujeres como Voceo Navidad que se niegan a aceptar la existencia de este bicho letal que nos ha cambiado totalmente la vida cuando no nos la ha quitado. Los mentados negacionistas creen, entonces, ojo, espero que puedan ir identificando ustedes mismos desde el momento en el que van leyendo lo que resulta de utilidad, lo que funcionan como ejemplos, y entonces habría que pensar. Si una de las opciones de respuesta me planteara cuál es la idea principal del texto, o si el objetivo o la intención del autor del texto es criticar a estos dos artistas simplemente porque sí, entonces ya podríamos irnos alejando de estas cuestiones, ¿no? Entonces la crítica no es específicamente hacia estas dos personas, sino estas dos personas que representan a un conjunto que podemos entender como los negacionistas, ¿no? Entonces, ojo, el objetivo no tiene que ver con criticar a estos personajes por su trabajo, por sus características o por sus cualidades, sino por sus opiniones, ¿no? Eso es lo que deberíamos entender, sus opiniones que están relacionadas con el negacionismo en torno a qué, a la pandemia del COVID-19, ¿no? Podemos entender ese aspecto. Entonces, ya desde ahí, si podemos identificar este aspecto y les reitero, identificar qué es importante y qué cosas son solo ejemplos o aspectos concretos para ampliar el tema y para entenderlo un poquito mejor, vamos a estar mucho más seguros de nuestras respuestas. Perdón, volvemos entonces al textito. Eh, y ahí tenemos, ¿no? El tema es que a pesar de estos números escalofriantes, aún existen millones de hombres y mujeres como Voceo Navidad que se niegan a aceptar la existencia de este bicho letal que nos ha cambiado totalmente la vida cuando no nos la ha quitado. Los mentados negacionistas creen, gracias a una buena combinación de ignorancia, frivolidad e irresponsabilidad, que el virus no existe, que en caso de ser real se cura con remedios caseros o adminículos rústicos, o que el coronavirus fue creado como un disfraz para que los gobiernos mundiales puedan deshacerse del excedente de humanos. Tampoco siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ni cubrebocas, ni sana distancia, ni nada de nada. Total, dicen, de algo hay que morirse, y eso de vacunarse tampoco les interesa. No vaya a ser que los reptilianos o cualquier otro extraterrestre, en complicidad con algunos tiranos desalmados, te introduzcan un microchip para tenerte controlado. Asombroso. Ojo, este asombroso tiene que ver con no lo puedo creer, ¿no? No puedo creer todas estas ideas que puedan presentar este grupo de personas a las que refieran como negacionistas. El grave problema que estas actitudes representan para la supervivencia de nuestra especie es muy grande. Los que no se cuidan se contagian y contagian. Los que no se vacunan contagian y se contagian.
Y así sucesivamente hasta que ante tanta tontería todos caigamos grave o medianamente afectados. Miguel Bosé ha llegado a decir que el coronavirus es la gran mentira de los gobiernos o que es una estrategia de Bill Gates para inyectarnos el famoso microchip y así darnos instrucciones por el celular. Y ya para qué hablamos de que la enfermedad desaparece si te inyectan un detergente con cloro o que con una hermosa estampita puedes detenerlo. Poderosos o no poderosos, existe una buena cantidad de negacionistas que ponen en grave peligro a todos los que estamos luchando día a día para salvarnos y salvar a otros. Un caso particularmente lamentable es el de Pati Navidad, quien durante todos los meses de la pandemia se dedicó activamente a decir que la COVID-19 no existe, que es solo un instrumento propagandístico de dominación de los gobiernos y que no había que cuidarse ya que no era necesario. Con tristeza les comento que actualmente Pati está internada por haberse contagiado con este inexistente pero maligno personaje y se reporta grave pero estable. De verdad le deseo pronta recuperación. Espero que las experiencias amargas que estamos viviendo conminen, esto está de más, siendo asintomáticos o no, a pensar seriamente en cuidarnos y cuidar a los demás. Todos estamos conectados, como dentro de un hormiguero, interrelacionados de una u otra manera. Lo que hace uno afecta a todos, tal y como lo expresa la teoría del caos, seamos mejor solidariamente responsables. Entonces, aquí hay una palabra que probablemente necesitamos tener claridad de su significado para entender cuáles son las conclusiones. Evidentemente, esto es la conclusión, ¿no? Yo creo que es muy obvio que este texto, este párrafo último presenta la conclusión del textito. ¿Qué es conminen? ¿Qué es conminar? ¿La buscaron? ¿Investigaron qué significa esa palabrita? Amenazar. Bueno, sí, puede tener ese sentido, pero o sea, sobre todo es como una petición, pero si es una petición que si no se cumple, tendrá repercusiones o tendrá sanciones. Entonces, digo, puedo entender que el aspecto, la referencia de amenaza la relacionen con la situación de que si como una especie de castigo, si no se cumple la petición o la solicitud, eso lo podríamos entender un tanto como amenaza, pero no tanto es ese aspecto de amenaza como tal, ¿no? Sino específicamente como hacer una solicitud o un requerimiento que es casi obligatorio, ¿no? Y que si no se cumple, entonces hay un castigo o una sanción, ¿vale? Entonces entendámoslo más como eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estas experiencias que estamos viviendo nos obliguen o nos orillen de forma prácticamente obligada a pensar seriamente en cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? Nos está planteando, ¿vale? Entonces, vamos directamente a las preguntas. Ojo, ¿qué tipo de texto es este? Es muy obvio, creo yo, ¿no? ¿Qué tipo de texto creen que estamos considerando aquí? Claro, completamente argumentativo. Y si tuviéramos que pensar en un género específico, diríamos que es un artículo de opinión o algo similar, ¿no? Creo que eso queda muy claro. Entonces, ya sabemos más o menos qué esperar cuando se trata de un texto argumentativo o de un artículo de opinión. No puede ser un ensayo porque, ojo, vean el lenguaje, ¿no? Recuerden que hemos dicho que el lenguaje y el vocabulario de un ensayo tiende más hacia la rigurosidad, tiende más hacia una estructura muy definida, intenta ser de más objetivo, ¿no? Como que oculta ahí un poco los juicios de valor para que no sea tan evidente. Entonces, este texto definitivamente está un poquito más hacia lo contrario, ¿vale? Recuerden que nos dice por ahí el bicho aquel, creo que se usa la expresión para referir al COVID y demás. Entonces, aunque usa la palabra conminen, que de repente usa algunos vocablos ahí un poquito fuera de lo común, pero mayormente el lenguaje sí tira hacia lo cotidiano, ¿no? Un poquito en ese sentido, se acercaría más al artículo de opinión que al ensayo, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos estos referentes, estas primeras ideas. Espero que eso nos permita tener mayor certeza al momento de elegir respuestas. De acuerdo con la autora del texto, ¿qué consecuencia acarreará a la humanidad el comportamiento de los negacionistas? Efectivamente, sí se dice, ¿eh? Ojo, por ahí están comentando que
algunas opciones de respuesta no tienen mucho que ver, pero realmente la opción de respuesta se menciona de forma muy clara, de forma muy literal en el textito. Nos dice qué consecuencia acarreará, ojo, de acuerdo con la autora, o sea, de acuerdo con el texto. Si la pregunta tiene que ver con este de acuerdo con la autora, de acuerdo con el texto, vamos a encontrar la respuesta en el texto mismo. Recuerden que esto implica que mayormente la respuesta la voy a encontrar de forma literal, ¿no? Entonces, procuren identificar cómo se hace la pregunta para que ustedes sepan, hago una inferencia, tengo que hacer suposiciones o más bien voy a encontrar la respuesta en el texto. A lo mejor no literalmente, pero un tanto parafraseada. Entonces, si la pregunta tiene que ver más con este de acuerdo con el texto, la respuesta va a estar en el texto mismo, ¿vale? Entonces, ojo, puede ser parafraseada, pero vamos a ello. Y por aquí uno de sus compañeros me ayuda a señalar dónde está ubicada exactamente la respuesta. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy contando los párrafos, ¿eh? Dice, el grave problema de estas actitudes, ¿cuáles actitudes? Las de los negacionistas, ¿no? Entonces, el grave problema de los negacionistas es que representan para la supervivencia de nuestra especie un aspecto muy grande, ¿no? Nos dice, los que no se cuidan se contagian y contagian, los que no se vacunan contagian y se contagian, y así sucesivamente hasta que ante tanta tontería todos caigamos grave o medianamente afectados. Entonces, ahí están los resultados, ¿no? Justo si lo pensamos de esa forma, podemos identificar que esto tiene que ver con consecuencias, ¿vale? ¿Cuál es el problema entonces con estas actitudes de las personas? Que van a provocar que todos caigamos grave o medianamente afectados, ¿no? Es lo que nos está planteando por aquí. Entonces, en este sentido, de acuerdo con la autora, las consecuencias que se van a acarrear con sus comportamientos tendrá que ser justo incidir en que las personas se enfermen de manera grave o no grave. Y ahí lo tenemos de forma muy literal. Entonces les reitero, atentos a cómo se realiza la pregunta para que sepan si van a buscar la respuesta de forma bastante concreta en el textito o si van a tener que hacer inferencias. Vamos a ver las otras opciones de respuesta porque muchos estuvieron considerando también A, por ejemplo, disminuir la cantidad de personas que habitan el planeta. Bueno, eso sería como una consecuencia de la consecuencia que el texto plantea, si se dan cuenta, ¿no? Obviamente, si las personas se enferman grave o no gravemente, podemos entender que habrá una mayor cantidad de muertes y que por lo tanto, en consecuencia de esa consecuencia, habría una disminución en la cantidad de personas habitando el planeta. ¿Me explico? Entonces, ustedes, los que eligieron el inciso A, llegaron a esa respuesta mediante una conclusión pero elaborada por ustedes mismos a partir de la información que leyeron. Ese fue el problemita para aquellos que eligieron el inciso A, que a lo mejor no estuvieron muy atentos al formato de la pregunta. Este formato de pregunta tiene que ver regularmente, les reitero, con la respuesta de forma muy clara en el texto, ¿vale? Entonces, por eso elegiríamos tal respuesta. B dice, incrementar el número de personas que simpaticen con sus ideas. Nunca se habla de eso, ¿no? Realmente no se habla de esta referencia de que haya más personas que vayan o que vayan a ganar afectos a las ideas o algo parecido. Entonces, uno C, queda claro, ¿verdad? Dos, según el texto, otra vez, según el texto, un argumento negacionista de Miguel Bosé es que el COVID-19, ¿qué dice Miguel Bosé sobre el COVID-19? No existe, es la gran mentira de los gobiernos o desaparece si te inyectan cloro. Ok, por aquí, otra vez, hay como referencias a todo. Creo que no están haciendo la dinámica que les he comentado, chicos. Recuerden buscar nuevamente en el texto, porque veo muchas variaciones en las respuestas, ¿eh? Por eso se los comento. Me parece que no están entonces haciendo esta dinámica concluyente que determinamos hace un momentito. Procuren basar todas sus respuestas en el texto mismo. Entonces, si yo ya elegí, por ejemplo, la A, la B o la C, pues regreso tantito al texto, ¿no? Regreso tantito al texto para poder cerciorarme de que eso que estoy pensando en un principio sí se dice efectivamente en el texto. Sí tiene algo que ver con que te inyectan detergente o una cosa así, ¿no? Pero vean la diferencia, ¿eh? Se dice, desaparece si te inyectan cloro. Vamos a ver ese fragmentito de forma muy literal cuando nos habla de Miguel Bosé. Acá. Miguel Bosé ha llegado a decir que el coronavirus es la gran mentira de los gobiernos. Y ahí lo tenemos entre comillas, replicado tal cual, ¿vale?
o que es una estrategia de Bill Gates para inyectarnos el famoso microchip y tal. Y ya para que hablamos de que la enfermedad desaparece si te inyectan un detergente con cloro o que con una hermosa estampita puedes detenerlo. Entonces, podría llegar a funcionar en un principio el inciso C, ¿no? Porque sí tenemos este referente de la gran mentira de los gobiernos y desaparece si te inyectan cloro o detergente con cloro, como decía por ahí. Pero tenemos dos segmentos, ¿no? Tenemos dos partes en la pregunta como tal. Vamos a referirlos también. Eh, Mientras que respecto a este mismo asunto, ¿qué afirma Pati Navidad? Lo de la estrategia de Bill Gates, lo acabamos de leer, es algo que también dice Miguel Bosé. Ya podemos eliminar con total certeza el inciso A. No hay que cuidarse o de algo hay que morirse, ¿no? Vamos a ese segmento donde se habla de ella. Un caso particularmente lamentable es el de Pati Navidad, quien durante todos los meses de la pandemia se dedicó activamente a decir que la COVID no existe, que es solo instrumento propagandístico y que no había que cuidarse, ¿vale? Entonces, ojo, ahí podemos observar muy literalmente las respuestas. Porque recuerden ese aspecto, siempre que nos encontremos preguntas con espacios en blanco donde tenemos que completar con algunas palabras o en este caso con algunas ideas, les aseguro que siempre van a encontrar la respuesta de forma muy literal, así bien explícita en el textito. Entonces, la sugerencia sería de mi parte esa. Si ven que la pregunta tiene espacios en blanco en un contexto de comprensión lectora, les aseguro que la respuesta va a estar literal en el texto, ¿vale? Y aquí lo pueden notar, aquí lo pueden ver. Entonces, ya vimos que la respuesta tendrá que ser el inciso B. Bien. 3. De acuerdo con el texto, ¿cuáles son las actitudes de los negacionistas que ponen en riesgo la supervivencia de la especie humana? ¿Cuáles son esas actitudes? Desacreditar la existencia del COVID y no seguir las medidas sanitarias, inventar teorías de conspiración acerca del COVID-19 y no querer vacunarse, o ser famosos y usar su popularidad para desinformar a la población sobre el virus. Yo creo que ese inciso C de forma muy evidente ya la podemos eliminar, ¿no? O sea, esa definitivamente no tiene mayor relación con el texto porque, como decíamos al principio, no se está criticando a estos personajes por su fama, ni por sus características, ni por lo que se dedican, ni nada, ¿no? Entonces, ya por esa razón podríamos eliminar este inciso C. Efectivamente, como ya lo están comentando, la respuesta tendría que ser el inciso A, ¿no? Desacreditar la existencia del COVID y no seguir las medidas sanitarias. Recuerden lo que acabamos de leer. Los dos estaban diciendo, desacreditar no tiene que ver necesariamente con negar, ¿no? Desacreditar es como quitarle peso, quitarle crédito, justo, o importancia, restarle importancia a lo que se dice con respecto al COVID. Eso es lo que significaría desacreditar en este contexto. Y ambos personajes lo hacen, lo acabamos de leer, ¿no? Veíamos que cada uno a su manera. Y justo no siguen las medidas sanitarias, podemos entender tal cuestión, ¿no? Entonces, bueno, A tendrá que ser la respuesta para esta pregunta número 3. Entonces, uno será C, 2 B y 3 A. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de lo que se está planteando con respecto a este textito? Ok, voy a borrar para que podamos ver las otras preguntas. 4 dice, a partir de que la autora comenta con tristeza que Patty está internada, un lector afirma que la postura de la autora respecto a la condición de Patty Navidad es irónica. El lector hace dicha afirmación, ¿por qué razón? O sea, ¿por qué creeríamos que un lector diría que la afirmación de Patty Navidad es irónica? Porque utiliza el adjetivo tristeza para referirse al estado de salud de alguien que no conoce, menciona que está internada a causa del COVID-19 que la actriz había negado, o disfruta de que las personas negacionistas se enfermen porque así tu texto tiene su texto, perdón, tiene validez. Bueno, yo creo que es muy obvio, ¿no? De hecho, ya hemos comentado este aspecto de la ironía, ¿se acuerdan? Hemos dicho este aspecto como un tanto, pues es la intención de querer generar burla y lo podemos entender de esa forma cuando nos dice que esta persona que ha venido negando por tanto tiempo, por tantos meses la existencia del COVID, ahora está internada con cierta gravedad, estable pero grave, ¿no? Algo así nos decía el textito. Entonces, efectivamente, la respuesta tendrá que ser ese inciso B de forma muy obvia, me parece. Em, 5. ¿Cuál es la intención de la autora al manifestar su admiración por los dos personajes de la farándula? Y tiene que ver con lo que ya veníamos comentando hace rato desde el principio, ¿no? ¿Qué les dije hace un momentito?
Ajá, que ejemplificaban. Dijimos que hablar de estos dos personajes era poner ejemplos de negacionismo, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que les dije que hay que entender que toda la crítica o la opinión no tiene que ver en sí con lo que ellos hacen, con aquello a lo que se dedican, les estaba comentando, sino más bien con respecto a lo que opinan o lo que dicen con respecto a la pandemia del COVID, les decía, perdón, al principio, ¿no? Entonces, efectivamente, esta respuesta a la pregunta 5 tiene que ver con esto que estábamos mencionando. Por eso lo deja explícito, ¿no? Por eso dice desde el principio que son personajes a los que admira. Nos dice, a mí Miguel Bosé siempre me ha gustado su música, me parecía guapo y tal. Y tal este otro personaje también, ¿no? O sea, me agrada, es bella, tal, ¿no? Entonces ahí expresa su admiración o su respeto al menos, ¿vale? Entonces eso justo lo podemos entender para que se entienda que no tiene que ver con lo que hacen o a lo que se dedican, sino por sus actitudes, por sus creencias, ¿vale? Entonces, claro, 4 tendrá que ser B y 5 A, ¿no? Entonces, esta 5 inciso A. Y ya para terminar con este texto, tenemos la pregunta número 6. Después de leer el texto, se puede inferir que la postura de la autora que pretende exponer datos de la crisis sanitaria y del número de personas contagiadas, pues sí nos da datos, ¿no? Pero ¿se acuerdan que dijimos qué tipo de discurso es? Recuerden que pensar en el tipo de discurso que se presenta en un texto tiene que ver o ayuda justo en alguna medida a identificar las pretensiones, el propósito, la intención. Hay muchas formas de referirlo, ¿no? Aquí nos dicen en este caso pretensión, pero podrían decirnos objetivo, nos podrían decir propósito. Entonces, les reitero, puede ayudar a estos aspectos, ¿no? Pero claro, de todos modos hay que leer la totalidad del enunciado. Exponer datos de la crisis sanitaria y del número de personas contagiadas sí nos dice exactamente cuántos, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante para el texto es hablar del negacionismo. Recuerden que el título del texto también tiene que ver con estos aspectos de la idea principal, de lo que se quiere transmitir y de lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, dar simplemente datos de la crisis no tendría o no guardaría la más mínima relación realmente con respecto a la crisis, con respecto al negacionismo, perdón, ¿no? Entonces, lo eliminamos como posibilidad. B, exhortar a sus lectores que aprendan a distinguir las acciones negacionistas. Ese exhortar tiene que ver con un discurso argumentativo. Decíamos que el texto es un ensayo, no un ensayo, perdón, un artículo de opinión, ¿no? Entonces, claro, un artículo de opinión nos exhorta, pero nos dice a que los lectores aprendan a distinguir las acciones de los negacionistas, es decir, a que los lectores aprendan a identificar a los negacionistas, básicamente es lo que nos dice, ¿no? Y se dice, dar a conocer el peligro que representan los negacionistas para la salud pública. ¿Se acuerdan que debemos guardar lógica con las otras opciones de respuesta que ya hemos planteado? Por ejemplo, si ya hemos dicho en el caso de las preguntas previas, no me acuerdo exactamente ahora cuáles, pero acuérdense que nos estaba diciendo por ahí, ¿no? En alguna de estas. En la uno por ejemplo, ¿qué consecuencia acarreará el comportamiento de las negacionistas? Dijimos, incidir en que las personas se enfermen de manera grave o no grave, o sea, que tengan que ver con este aumento de las personas que se enferman, ¿no? Entonces van a provocar más enfermedades finalmente porque las personas los pueden escuchar o les ponen atención, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos algunas consecuencias. En ese sentido, y pensando, les reitero, en las respuestas que dimos a las otras preguntas, ¿qué creen que podamos pretender o qué puede pretender más bien la autora? Pues las consecuencias, ¿no? El inciso C, o sea, lo que representan los negacionistas para la salud pública, porque todo el texto estaba mayormente enfocado a decirnos, hay que ser más conscientes, hay que ser cuidadosos de lo que se dice, de cómo se dice, de la información que se comparte. Todos estos elementos tienen que ver con la idea finalmente de si tú estás diciendo que el COVID no existe o que es una forma de manipulación, pues muchas personas que te siguen y te escuchan van a creerlo, ¿no? Van a confiar en lo que tú puedas estar considerando al respecto. Y entonces ahí terminan siendo un peligro para la salud pública, ¿no? Justo como estamos planteando. Entonces, a pesar de que dice dar a conocer al principio y B dice exhortar,
De todos modos, el segundo componente o el resto de la idea nos ayuda a sintetizar de manera más adecuada el tema que el texto está abordando, la idea del negacionismo como tal, de qué representa. No nada más reconocer o distinguir las acciones negacionistas, sino que, cómo puede repercutir o cuáles son las consecuencias de los negacionistas en este caso, ¿vale? Entonces, C será la respuesta para esta pregunta número 6. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta antes de finalizar con este texto? ¿Todo claro? Ok, vale. Entonces voy a borrar esto y vamos a este texto que se llama explotación laboral. Por aquí están preguntando cuál es la número 5. Dijimos que la 5, ¿cuál es la intención de la autora al manifestar su admiración? Ah, el inciso A, mostrar que la crítica no es a los talentos, sino las creencias de estos personajes, ¿no? Entonces 5 es A. Bien. Probablemente terminemos en esta ocasión con este texto, con explotación laboral. Así que, por favor, léanlo bien, con detenimiento. Ya estamos por terminar nuestra práctica de comprensión. Nos faltaría nada más un texto que se llama La religión de José Emilio. Ya lo tienen ustedes disponible. Lo podemos revisar en la sesión que tenemos el jueves en la noche. Y ahorita al final les voy a compartir qué vamos a hacer en las últimas dos sesiones, aparte de leer ese último textito y revisar sus respuestas. Por lo pronto, por favor, lean este de explotación laboral. Son nada más 4 preguntas para este caso, así que yo creo que no se llevan más de 10 minutitos. Cualquier pregunta me pueden escribir.
Ok, ya están terminando. Vamos a esperar un par de minutos más y empezamos ya a revisar las preguntas. Bien, listos, ¿verdad? Vamos entonces a ir comentando este último texto. Explotación laboral. La explotación laboral se define como recibir un pago inferior al trabajo que se realiza, lo que incluye desde pequeños abusos hasta los talleres de trabajo esclavo. Karl Marx desarrolló su teoría de la economía del capitalismo con base en la idea de explotación laboral. Esa diferencia que no se le paga al trabajador y que se la queda al capitalista es llamada plusvalía. Aunque un trabajo mal pagado para lo que se realiza suele ser lo que define la explotación laboral, en amplio sentido, o en sentido amplio,
puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte del empleador hacia el empleado hasta la precariedad laboral. Ojo, habría que tener una idea a qué se refiere por precariedad laboral, ¿no? Cuando hablamos de precariedad laboral, entonces se refiere específicamente a cuando, perdón, en el entorno de trabajo no se proporcionan los medios necesarios o los mínimos necesarios para desempeñar o desarrollar cierto trabajo, ¿no? Por ejemplo, si no se proporcionan herramientas de trabajo adecuadas, capacitaciones, los mínimos, ¿no? Que podríamos considerar de pronto. Entonces, ahí tendríamos algunos aspectos. Hay que identificar cómo en este primer párrafo, en principio, se define lo que es explotación laboral, ¿no? Que podemos entender que esta primera definición es del autor o es de Marx. La primera definición, la primera oración, ¿de quién es este concepto? Eso es algo que tienen que diferenciar, ¿no? Como de pronto sí se mencionan aspectos de Marx, pero tenemos que diferenciar de forma eficiente qué es lo que dice él y qué es lo que el autor plantea. Finalmente, el autor retoma muchas ideas de Marx. Ahorita vamos a ver por qué, es una de las preguntas, pero entonces habrá que diferenciar. Efectivamente, la primera oración tiene que ver con el concepto del autor, ¿no? Y ya después nos dice que Marx desarrolla cierta teoría del capitalismo, la economía del capitalismo, a partir de esta idea de explotación laboral, que un poco nos expresa entre paréntesis cuál sería el concepto, ¿no? El concepto que un tanto Marx desempeña o refleja con respecto a la explotación laboral es esa diferencia que no se paga al trabajador y que se la queda el capitalista, ¿no? Entonces, ojo ahí. Aunque un trabajo, no, perdón, eso ya lo leímos. El ideario marxista ha mantenido que la explotación del trabajador, cuando éste no es dueño, hace entender de una forma imparcial los niveles de precio y empleo. Entonces, aquí ya estamos hablando de lo que piensan las personas afines a Marx, ¿no? Con respecto a la explotación laboral. Los economistas liberales juzgaban que los precios eran la consecuencia de un intercambio que irradiaba las distinciones individuales de interesados compradores y proveedores. Entonces, ojo, de pronto a lo mejor será necesario que lean con cierto detenimiento para que entendamos exactamente